Then give up, Dutch. But I can't give up, neither. I can't fight my own nature. That's a paradox, John. You see? Then I have to shoot you. When I'm gone, they'll just find another monster. They have to. Because they have to justify their wages. That's their business. Our time has passed, John. Cuando hablamos de la saga Red Dead Redemption, solemos enfocarnos en un viaje de venganza, arrepentimiento y una búsqueda existencial en la que los personajes intentan apaciguar sus pecados a través de un último acto de redención. Un intento por calmar a los muertos y permitir que los vivos sigan adelante. Sin embargo, ¿es solo eso lo que nos cuenta la historia? Un último aliento antes de la muerte. Red Dead Redemption es un juego que, desde que lo probé, me hizo ver el mundo y mi entorno de una manera distinta. El juego me fascinó, me llevó a cuestionar temas como la moralidad en un contexto que, aunque ambientado en el Viejo Oeste, no está tan alejado de nuestra realidad actual. Está claro que el Viejo Oeste ya no existe, pero a pesar de los avances seguimos siendo salvajes, saliendo de una manera mucho más sutil que en aquellos años. Muchos encuentran la saga algo aburrida debido a la jugabilidad, y quienes la defienden justifican esto en los detalles que el juego ofrece, dado sus años de desarrollo. Aunque esto es un punto válido, lo que realmente hace que Red Dead Redemption se destaque no es solo su gameplay, sino el mensaje profundo que transmite de manera sutil al jugador. Nos enfrenta a cómo, sin darnos cuenta, justificamos nuestros propios actos de manera casi absurda, reflejando esta actitud en los personajes dentro de la narrativa. Para entender esto es necesario retroceder a los inicios del Viejo Oeste, cuando el continente europeo comenzó a expandirse más allá de las fronteras del Atlántico hacia el este de América del Norte. Muchas naciones empezaron a construir colonias. Esto fue el resultado de conflictos y tratados como la compra de Luisiana y la adquisición de California tras la guerra con México. Así comenzó el proceso de progreso que definiría a Estados Unidos. Este proceso trajo consigo una ola de migrantes que se dirigían a tierras vírgenes, fuera del alcance de la jurisdicción judicial o religiosa. En este contexto se hacía común recurrir a medidas poco éticas, como asaltos, asesinatos, prostitución, corrupción, esclavitud, violencia racial y explotación. Quienes vivían en este mundo eran testigos de los pecados de un sistema sin autorregulación. Sin embargo, este caos llegó a su fin con el colapso del Viejo Oeste. Dado que el progreso y la expansión de la nación eran inminentes, impulsados por la sobreindustrialización, se hacía necesario proteger los bienes y las tierras. Asegurarse de la seguridad y el orden era primordial. Como resultado, el poder judicial se volvió cada vez más estricto y severo para contrarrestar los crímenes que abundaban. La gente ya no podía cometer atrocidades impunemente. Sabían que tarde o temprano las consecuencias llegarían. Sin embargo, no es fácil cambiar la naturaleza de una persona. Por eso agentes de la ley como los Pinkerton decidieron cumplir con su oficio, justificando sus acciones con el argumento de que lo que hacían era por un bien mayor. Un ejemplo claro de esta mentalidad es la representación del personaje de Dutch Van der Linde, quien en la historia se ve a sí mismo como un salvador, sin miedo al fin de los tiempos, dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograr sus objetivos. Dutch es un personaje fascinante dentro de la historia. Se presenta a sí mismo como el bueno, pero en realidad es un ególatra, narcisista y psicópata quien manipula a los demás para justificar sus propios actos. To G2, black. To G6, night. To F3, white. To D4, black. To F5, white. To G3.
F3. Knight to F6. Bishop to G2. Black to G6. Knight to F3. You okay there? Working it all out. Once and for all, Arthur. What now? We're back, and I'm sitting here, and I am contemplating the great journey of the sun and considering a famous chess move. Those oily enactors of a mediocre justice, the Pinkertons, and their benefactor, the depressing millionaire Leviticus Cornwall, they want us, Arthur. They want us. And they are going to have us. Maybe they ain't the problem. Meaning? I don't know, it's just... Well, I can't help but feel we would have been better running off someplace else. But the game ain't over, Arthur. I mean, I ain't played my final move, but... Guess I'm more interested in surviving than winning at chess. Maybe life ain't such a thing to cling on to so tightly. No doubt. What's our move here? You sound like Hosea. Cuando jugamos de manera cronológica, solemos creer en sus palabras porque complacen nuestra idea de que los personajes que queremos proteger sobreviven como una familia. Sin embargo, si vienes del primer juego, ya sabías que esta no era una historia feliz. Te dejaba con una sensación de confusión sobre lo que llevó a Dodge y a los demás a convertirse en esos monstruos. Pero la verdad es que siempre lo fueron, de alguna manera u otra. Un ejemplo claro es el momento en que Dodge dispara sangre fría a una mujer en Blackwater, tal como se cuenta en el diario de Arthur y entre los diálogos del juego, algo que comúnmente se pregunta en el juego. ¿Por qué lo hizo? Porque esa era su naturaleza. El golpe en Blackwater fue una tentativa de escapar del mundo del que Dodge se aferraba, pero algo me dice que él mismo saboteó ese golpe para seguir en esas tierras, aunque las cosas se le fueron de las manos. Al final mostró su verdadera cara, una faceta alimentada por Micah. Todo esto porque sabemos que previamente al golpe se tenía una planeación mucho más severa y mucho más estructurada que el golpe improvisado que él mismo planeó en los últimos segundos. A pesar de que a lo largo del tiempo recolectó una gran cantidad de dinero, nunca pensó en irse. Su obsesión por no ser atrapado y por continuar con la vida que llevaba llevó a la muerte de muchos, dado que alimentaba sus intereses egoístas tal como lo haría un líder sectario, sin que él considerara nunca un final diferente. Y no es hasta que todos ya no creen en él que deja esa máscara de salvador para convertirse en solo un parásito más. Dodge es la personificación del viejo oeste, un mundo donde la supervivencia dependía del juicio propio y la capacidad de imponer la voluntad sobre los demás. Por eso es un maestro creando mártires. Si analizamos a los integrantes de su banda, encontramos solo a personas que fueron arrinconadas por la vida y obligadas a seguirlo. Huérfanos, exiliados políticos, criminales y prófugos de sus responsabilidades dentro de la sociedad. Todos ellos eran personas sin esperanza ni oportunidades en aquel mundo, y quienes no, solo eran como él, lo que explica su lealtad desmedida. Pero con el tiempo, esa idea romántica del viejo oeste, la tierra de las oportunidades y la libertad sin reglas, se desmoronó junto con Dodge, dejando en evidencia que su sueño nunca fue más que una ilusión. Es por eso que en la precuela controlamos a Arthur y no a John, no porque John fuera una mala opción como protagonista, sino porque la intención era expandir y profundizar en el mensaje de la primera entrega hacia algo más introspectivo. No puedes huir de tu pasado porque tarde o temprano te alcanzará. What you looking at, woman? My husband isn't well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money. Arthur Morgan es un protagonista trágico. Nació como hijo de un forajido de poca monta al que vio morir y de una madre que lo amó, pero que falleció cuando él era un niño. Así quedó huérfano hasta que Dodge lo adoptó.
convirtiéndolo en su mano derecha junto a Hosea. Este detalle es clave, ya que ambos fueron figuras determinantes en su crianza, mientras que Dodge le enseñaba sobre la fortaleza y la desconfianza en el mundo. Hosea le mostró la fragilidad, le enseñó a pensar, a cuestionar y sobre todo a valorar lo que realmente importa en la vida. Por eso Arthur tenía un vínculo tan fuerte con él y mostraba una gran química en sus interacciones. En cambio John, en esa misma época, era mucho más cercano a Dodge, quien moldeó su carácter sin dejarle espacio para la duda, privándolo de la perspectiva crítica que Arthur sí tuvo. Con el tiempo Arthur intentó tener una vida medianamente normal dentro de lo posible. Se enamoró de Mary, pero su lealtad a la banda impidió que esa relación prosperara. Años después, logró formar una familia con otra mujer, el cual tuvieron un hijo, viviendo en una pequeña casa, a la que Arthur visitaba cuando podía, soñando con el día en que podrían vivir juntos de verdad cuando los planes de Dodge finalmente se concretaran. Pero un día llegó a casa y encontró 2 tumbas. Fue en ese momento cuando perdió la fe en sí mismo y en la fragilidad del mundo. Ese golpe lo volvió más iracundo, más frío en los asaltos y más distante. Su lealtad a la banda se reforzó en su luto, entregándose por completo a una causa que, aunque rota, era lo único que le quedaba. Así fue como Arthur justificaba su manera de ser, asumiendo la responsabilidad de cuidar a la banda y defender los principios que ésta tenía hacia la gente desfavorecida. Se impuso una carga sobre sí mismo y sintió culpa cada vez que las cosas no salían bien. Cada muerte, cada plan fallido, cada retraso era un peso más sobre sus hombros, sobre sus creencias, sobre el futuro que Dodge le había prometido. Arthur no era una mala persona, las circunstancias lo llevaron a ser como era. Sin embargo, esto no justifica sus actos, y él mismo no llega a comprenderlo del todo hasta el atraco en Saint Denis. Hasta ese momento ya habíamos sufrido la pérdida de varios integrantes de la banda y cometido actos que nos hacían cuestionar nuestro pasado, pero eran solo momentos aislados. No es hasta que el golpe inicia y todo sale mal cuando Arthur recibe un verdadero golpe de realidad. Hosea y Lenny mueren. No! God damn it! There's your deal, Dutch. Hosea. Ambos eran figuras esenciales en su vida y representaban aspectos fundamentales de su propia esencia. Hosea, su brújula moral, el hombre que lo guiaba y hacía cuestionarse las cosas, y Lenny, el reflejo de lo que Arthur había sido de joven, una versión de sí mismo con sueños y aspiraciones. Sus muertes dejaron en claro que tarde o temprano todo acabaría mal para él, siendo joven o incluso siendo viejo. Cuando la banda huye y llega a Warma, un supuesto paraíso tropical, fuera del alcance de la ley, Arthur comprende que no era lo que todos esperaban. En lugar de libertad, encuentran un infierno peor que el viejo oeste, un territorio devastado por la guerra, la hambruna y la corrupción. Y si la situación no fuera ya lo suficientemente desesperada, Arthur presencia la verdadera cara de Dodge, cuando asesina brutalmente a una anciana indefensa. Gonna betray us, Arthur? Couldn't you tell? No. Well, I got some Spanish. She was. You keep killing folk, Dutch. I am just trying to make sure that some of us survive, Arthur. Now, shall we proceed? I guess. Listen, son, you think I want any of this? I don't know. Of course I don't. But I made a pledge to you all. We would survive, no matter what. So how did you know she was gonna betray us? What'd she say? It was in her eyes, in the way she was leading us. But you said you knew Spanish. I know human beings, Arthur. Are you gonna strangle me next? I'm doing the best I can. Es en este punto cuando Arthur enfrenta un choque de mundos, como bien lo expresa la canción al regresar al campamento.
Finalmente, cuando es diagnosticado con tuberculosis, una enfermedad terminal, su realidad se desmorona por completo. Todo esto lo lleva a cuestionarse su manera de vivir, algo que durante tanto tiempo había dejado de lado. Se pregunta qué es realmente vivir, si la lealtad que le tiene a Dodge sigue teniendo sentido y sobre todo, si sus actos han valido la pena después de todo lo que le ha costado y todo lo que ha arrebatado sin recibir nada a cambio. Arthur deja de intentar justificar sus acciones y por primera vez siente una culpa genuina. Es por eso que comienza a tratar mejor a las personas, no por un propósito mayor ni por lealtad a la banda, sino porque algo dentro de él ha cambiado. Sin embargo, justo cuando su fe parece completamente perdida, cuando todo apunta a que no hay nada para él, la hermana Calderón aparece como un faro en la oscuridad. Sus palabras no llegan con reproches ni juicios, sino con una verdad que Arthur nunca había considerado. Su vida no está definida solo por sus errores, sino también por lo que aún puede hacer. La hermana le muestra que la redención no consiste en borrar el pasado o reparar lo irreparable, sino en sanar y tomar la conciencia de los actos presentes, porque al final no importa lo que nos llevamos cuando morimos, sino el legado que dejamos con nuestra existencia en nuestros últimos momentos en la tierra. Esa es la verdadera redención, aceptar nuestra mortalidad no como una condena, sino como el regalo que nos da significado y nos impulsa a vivir con propósito, a pesar del dolor. I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Pero, ¿qué pasa con John? John se presenta como un personaje inmaduro y en cierto modo un mártir de Dodge, quien lo ha manipulado y llevado a involucrarse principalmente en tiroteos y actos de violencia. A lo largo del juego se muestra una diferencia con la primera entrega, ya que John parece no estar tan preocupado por su familia. Su irresponsabilidad como padre es clara, especialmente con respecto a la paternidad de Jack, lo que lo lleva a abandonar la banda en un intento de evitar los problemas. Arthur en su tiempo, al ver esta actitud, se siente desilusionado. John reflejaba en él muchas de las cosas que Arthur ha perdido, la juventud que no pudo disfrutar y los errores que cometió. A pesar de que Arthur se siente reflejado en John, lo menosprecia por su deslealtad y su falta de compromiso, tanto con la banda como con su familia. Para Arthur, John es claramente lo que él mismo podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. A lo largo del juego, las misiones e interacciones de Arthur con John están orientadas a hacerle ver la importancia de ser responsable y comprometido. Sin embargo, John no comprende esto hasta que Jack es secuestrado y su vida está en peligro. Aunque este evento le da un golpe de realidad, no es suficiente para que cambie por completo, ya que sigue siendo incapaz de desprenderse de su lealtad ciega hacia su líder. Arthur al final ve en John una oportunidad para redimir lo que él mismo no pudo lograr. En un acto poético, Arthur trata de salvar a John, no de manera completamente desinteresada, sino también porque logra desprenderse de la carga emocional que lo había atormentado. En sus últimos momentos, Arthur le transmite a John lo que pudo haberle enseñado, lo que al final le permite alcanzar una redención, incluso si es solo en sus últimos instantes de vida, mirando al horizonte, recobrando algo de fe en lo que pudo haber sido, descansando en paz. Pero John no es Arthur. Aunque nacieron en circunstancias similares, huérfanos desde temprana edad, pobres, en un mundo sin limitaciones ni consecuencias, sus caminos fueron distintos. Y John fue moldeado bajo las expectativas de Dodge. Él lo crió como un hombre de violencia, un forajido. Es lo único que ha sabido ser, a diferencia de Arthur. John nunca tuvo una verdadera brújula moral como Hosea, alguien que le enseñara a cuestionar el mundo. Por eso es ignorante en muchas áreas, como la vida de granjero o la educación formal, porque nunca se le permitió ser algo más que un pistolero. Durante el epílogo, John intenta cambiar por el bienestar de su familia.
se esfuerza, puede adaptarse a una vida diferente, pero de una forma u otra su pasado siempre lo persigue. Está condicionado a depender de la violencia como respuesta inmediata ante cualquier situación. Sin embargo, con el tiempo se ve obligado a madurar. Aprende que la violencia ya no puede ser un escape, sino una herramienta que debe usarse solo cuando la situación lo amerite, regulándola por el bien de su esposa e hijo. Pero todo se desmorona cuando decide ir tras Micah. Su deseo de venganza por la muerte de Arthur lo lleva a actuar impulsivamente, guiado nuevamente por la violencia y por esa lealtad enfermiza que terminó condenando a su amigo. Al hacerlo, sin darse cuenta, está repitiendo el mismo ciclo que lo lleva a perderlo todo. Dodge incrustó en su mente esa mentalidad destructiva y su insensatez lo lleva a caer en la trampa final, convertirse en una herramienta para Ross, quien lo usa para eliminar el resto de la banda. John intenta huir de su pasado, pero al final este lo alcanza de la misma manera que lo hizo con Arthur. Su historia no es solo la de un hombre que lucha por la redención, sino la de alguien que, sin importar cuánto lo intente, sigue siendo una pieza en el juego que Dodge y el mundo a su alrededor construyeron para él. Todos los personajes justifican sus actos de una forma u otra. Dodge lo hace por su idealización de la libertad, Javier por conveniencia, Bill por supervivencia y John por obligación. A diferencia de Micah, el propio Dodge, John no es una mala persona, pero muestra una actitud fría e indiferente ante los asesinatos y la violencia, sin importar el contexto. Un claro ejemplo de esto es su participación en los eventos de México con Allende, lo que revela mucho sobre su carácter. John quiere cambiar, pero no se arrepiente de su pasado ni lo ve reflejado en sus acciones presentes o en la de otros. Se presenta como el bueno, el pistolero que solo busca reunirse con su familia, pero en el fondo esa no es más que otra mentira. Sabe que tarde o temprano su pasado lo alcanzará, ya sea por su propia culpa o por el destino. No lo niega por remordimiento, sino por miedo. Miedo a enfrentar las consecuencias de su vida anterior. En el juego, el hombre extraño es un personaje secundario, pero su presencia tiene un peso significativo en la historia de John Marston. Desde su primer encuentro se nos presenta como una figura enigmática, alguien que parece conocer el pasado de John de una manera inquietante. La primera vez que se cruzan el camino, menciona el asesinato de la misma mujer que Dodge había matado en Blackwater, un acto que John pensaba haber dejado atrás. Este comentario desconcierta al mismo. ¿Cómo sabe este hombre algo que él había intentado enterrar tanto tiempo atrás? A lo largo del juego, el hombre extraño aparece varias veces, invitando a John a participar en misiones extrañas que, aunque parecen inocentes, son mucho más que simples tareas. En cada una de ellas le presenta decisiones ambiguas, donde puede elegir actuar de una manera buena o mala. Al principio, estas misiones parecen una prueba, pero con el tiempo, John empieza a sentirse cansado de su constante presencia. En la última misión, el hombre extraño ya no le ofrece un reto, sino un recordatorio de su propia naturaleza. What's your name? You know, it's the darndest thing. I can't remember. Tell me your damn name and where you know me from. Well, I know you from Mexico. I know you from back out west. I know you from all over. Tell me your name or I won't be responsible for my actions. Oh, but you will. You will be responsible. This is a fine spot. See you around, cowboy. Damn you! Yes, many have. John le dispara, pero el hombre extraño, como siempre, no reacciona. No hay ira, ni dolor, solo silencio. Lo curioso de todo esto y de este personaje es que a pesar de ser solo una serie de misiones secundarias, sus encuentros están profundamente conectados con la evolución de John. El hombre extraño no es solo un loco errante, es una manifestación del propio conflicto interno de John, un reflejo de la violencia que arrastra desde su pasado. En su primer encuentro se encuentra en un acantilado observando el río Bravo, esa frontera natural entre México y Estados Unidos, que no solo divide dos estados, sino también dos mundos diferentes. De un lado está la civilización en expansión
y el otro está el caos y el salvajismo que aún persisten. Este escenario sirve como una metáfora de la lucha interna de John, la civilización que intenta abrazar frente al salvajismo que nunca logra deshacerse. Es una frontera que él cruza constantemente en su mente, como si tratara de escapar de lo que fue, pero sin poder dejarlo atrás por completo, simplemente limitándose por la línea que los divide. Cuando el hombre extraño había mencionado a Dodge, John se había enfrentado a su pasado, representaba la parte de él que más desea olvidar, el salvajismo, la violencia y la rebeldía sin rumbo. Mencionar a Dodge abre una herida dentro de él que ya pensaba cicatrizada, haciéndole cuestionar si la violencia que compartió con Dodge realmente valió la pena. ¿Era Dodge un hombre cuerdo o simplemente un reflejo del caos que John arrastra consigo? El hombre extraño, en cierto modo, lo pone a prueba. Las decisiones que se toman a lo largo de las misiones parecen cuestionar su moralidad. En la última, John fracasa porque en el fondo no puede escapar de lo que es. Al final, su acción violenta, cuando le dispara, no es solo un gesto impulsivo, sino una declaración de que el conflicto interno que él mismo tiene no se puede resolver con violencia. Y el hombre extraño no es un enemigo real, no es tangible. No se trata de una persona a la que se pueda vencer. Es una representación de su pasado, de su culpa, de la violencia que nunca podrá borrar, por más que intente enterrarla. Esa última confrontación es una especie de revelación. John nunca podrá escapar de su pasado, ya sea a través de la violencia o de su intento por redimirse. El conflicto con su pasado siempre estará presente, y el final de su historia es solo una consecuencia inevitable. Aquel hombre sentado en esa colina simplemente representa las acciones de John que lo acechan, una sombra de su pasado que no lo dejará escapar. No importa cuántas balas y ríos de sangre intente sepultar entre ellos, no existe justificación ni salvación que acuda a él. Como era de temerse, Edgar Ross regresa con un escuadrón de militares dispuestos a acabar con Marston, tal como Dodge le advirtió una vez. Cuando me haya ido, solo encontrarán otro monstruo. Pero John, a diferencia de su antiguo líder, decide luchar sin justificaciones. Pelea hasta el final por lo que ha construido, sin excusas ni ambiciones personales, sino como un propósito claro: proteger a su familia. Sabe que vendrán por él. Por eso aprovecha al máximo el tiempo con su esposa e hijo, mintiéndoles al decir que todo estará bien, aunque en el fondo es consciente de que nunca volverá. Ha llegado el momento de afrontar su pasado con la cabeza en alto. Cuando los soldados llegan, John se toma un instante para respirar, medita sobre lo inevitable y observa lo que le espera. Sale del granero, desenfunda su arma y enfrenta los segundos más largos de su vida. Acribillado por la fuerza policial, se desangra hasta su último aliento, cayendo de manera indigna, pero luchando hasta el final. Cuando todo parecía haber llegado a su fin, cuando tantas muertes parecían haber traído paz, la realidad se reveló cruel.
los sacrificios solo sirvieron para perpetuar el ciclo. Jack Marston, consumido por la venganza, emprende un viaje con un único propósito: acabar con el hombre que inició la cacería. Así es como encuentra a Edgar Ross pescando tranquilamente en un río, de la misma forma que él, siendo un niño, fue hallado pescando junto a su tío. En un duelo inevitable, Jack lo enfrenta y lo asesina, heredando y reviviendo la misma naturaleza caótica que Dodge había inculcado en el viejo mundo. Pero su victoria no trae justicia, solo confirma que el ciclo de violencia injustificada y lealtad ciega nunca terminó. La brutalidad del viejo oeste no desapareció con la muerte de los forajidos, sino que se transformó en el legado de aquellos que crecieron como cómplices de los pecados de otros, atrapados en un destino que nunca pudieron elegir, porque en este mundo nadie puede huir de su pasado, solo convertirse en su próxima víctima.